Bienvenidos a Undersea Baja Drones, su canal de tecnología y drones submarinos. Hoy vamos a ir a la playita, un lugar aquí en San José del Cabo. Vamos a ver si nos podemos meter a la marina y husmear en el fondo, a ver qué nos encontramos. Bye. Pues esta es la marina de San José del Cabo, en un lugar llamado Puerto Los Cabos. Como ven, está muy tranquilo. Unos cuantos yatesotes, unos barcos muy grandes por aquí. Es una marina privada. Aquí no salen barcos comerciales o de tours. Entonces esperemos que no haya mucho movimiento el día de hoy. Voy a hacer un poco de scouting, a ver en qué lugar podemos hacer nuestra inmersión de prueba. Parece que ya vi un lugar ahí, por ahí adelantito. Hay un muelle. Vamos a ver si podemos pasar. Pues el muelle donde quería hacer la inmersión está cerrado, pero aquí tengo una segunda opción, que es la rampa. Lo único es que si la marea está muy baja y va a estar un poco difícil tirar el dron al agua por ahí. Ya vieron, está lleno de arena. Voy a seguir caminando. Creo que hay una tercera opción más adelante. Pues aquí tenemos nuestra tercera opción, que parece ser la mejor. De este lado hay muy poco espacio para maniobrar, pero de este lado está perfecto. Lo voy a tirar ahí, no sé si haya buena visibilidad, vamos a ver. Pero bueno, por lo menos vamos a poder maniobrar sin problemas. Y hasta nos podemos acercar a esas estructuras e inspeccionar. Vamos a hacer base aquí a ver qué pasa. Pues ya tengo listo mi dron. Lo voy bajando. Un poco difícil de maniobrar, pero prendo la cámara y ahí se ve cómo vamos bajando al agua. Primero bajamos con los motores apagados y ya estando totalmente sumergidos los prendemos. Bueno, ahí es la pared. Ahí está nuestro Firefish. Prenden las luces para que lo ubiquen. Como ven, la visibilidad es como de unos 10 centímetros. La verdad es que no se ve nada. No me esperaba que estuviera tan turbia el agua, pero pues es un poco obvio, ¿no? Porque seguramente aquí es donde hay más movimiento de barcos que suben y bajan para reparación. Tampoco creo que haya mucha vida submarina, pero no todo está perdido, amigos. Todavía podemos maniobrar y hacer unos cuantos trucos abajo del agua. Ahí está nuestro Firefish. Voy a ir al fondo para ver por lo menos algo, a ver qué nos encontramos, a ver qué tipo de fondo hay aquí. Que les anticipo, amigos, no creo que haya nada muy interesante. Bueno, aquí está el fondo. Ahí hay una especie de nube submarina. Pero bueno, vámonos a ver las estructuras, que puede haber algo interesante ahí. Son los postes del muelle. Tenemos aquí luces prendidas, luces apagadas. Como vemos, aquí sí hay buena visibilidad, así que si estamos inspeccionando un barco o algo lo suficientemente cerca, no importa que el agua esté turbia, siempre podemos tener
buen resultado. Eso no sé qué es. Parece un alambre de púas, mejor no nos acercamos. Miren, es como una rama ahí muerta. Vamos al fondo de la estructura a ver qué más podemos encontrar. Piedra, arena. Pero bueno amigos, no se decepcionen, este es solo el primer video. Quédense para los siguientes. Esto solo es una demostración de lo que podemos hacer en aguas turbias y de cómo podemos manejar nuestro HiFish en este tipo de agua. Vamos para arriba, hacer unas tomas. Como ven, todavía podemos hacer unos cuantos truquillos con la cámara. Y unas tomas bastante locuchonas. Bueno amigos, eso fue todo en este video. Fue un día bastante productivo, no por la visibilidad, pero sí pude hacer ahí unas cuantas maniobras y por lo menos demostrar cómo funcionaría este dron en aguas turbias. Para los que se preguntaban si se podía inspeccionar algo en aguas turbias, sí se puede, como ya lo pudimos constatar. Y bueno, vamos a empacar el dron con mucho cuidado, recoger nuestro spool. Como ven, está bastante sucio. Recogí mucho polvo, piedras. Pero bueno, para los próximos videos prometo meterme a aguas más limpias, con más pececitos y más cosas interesantes. En los próximos videos también les voy a explicar paso a paso qué es lo que hago para prepararme para una inmersión. Creo que es importante saber el paso a paso de qué hacer antes, durante y después de la inmersión para mantener nuestro equipo en las mejores condiciones. Por lo pronto voy a quitar este cable, a tapar las terminales que son muy delicadas y no me gustaría mojarlas. Miren, esta es lo que era mi segunda opción para bajar el dron. Está muy abajo la marea, como ven ahí está la línea de agua. Estamos muy por debajo. Algo que hago cuando termino una inmersión es llevarme el dron en la mano para que se vaya escurriendo. Lo voy girando para que saque el agua de todos los orificios que tiene. Y bueno amigos, me despido con este atardecer desde Puerto Los Cabos en San José del Cabo. Hasta la próxima.